Ha habido mucha desinformación y alarmismo sobre 3I Atlas y su aceleración. Algunos lo llaman prueba de visitas alienígenas. Otros lo descartan como una cometa más, haciendo cosas de cometa. Pero, ¿la verdad? La verdad es mucho más interesante que cualquiera de esos extremos. En este video, vamos a explorar lo que realmente está sucediendo con este visitante interestelar, lo que muestran realmente los datos, y si necesitamos considerar seriamente explicaciones que incomodan a la mayoría de los científicos. Porque en este momento, 3I Atlas está haciendo algo que no encaja en nuestros modelos. Y cuando los datos no encajan con la teoría, tenemos dos opciones: ignorar los datos o cuestionar la teoría. Si quieres entender lo que realmente está sucediendo más allá del clickbait y los rechazos, dale a me gusta ahora. Porque lo que estoy a punto de mostrarte está basado en datos reales de la NASA y cálculos de astrofísicos líderes. Así que esto es lo que sabemos con certeza. Justo en su punto más cercano al Sol, 3I Atlas comenzó a acelerar de formas que solo la gravedad no puede explicar. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA presentó un informe que muestra que 3I Atlas está a 4 segundos de arco de donde se supone que debería estar basándose en cálculos puramente gravitacionales. 4 segundos de arco pueden no sonar como mucho. Es un ángulo diminuto en el cielo. Pero cuando estás rastreando algo a 203 millones de kilómetros del Sol, esa desviación se traduce en una distancia enorme. El objeto está acelerando a aproximadamente 0.02 etext milímetros por segundo cuadrado. Ahora, eso suena increíblemente pequeño, ¿verdad? Casi insignificante. Pero aquí está la cuestión del espacio. Las aceleraciones pequeñas sostenidas con el tiempo se suman a desviaciones masivas. En el transcurso de solo un mes, esta pequeña aceleración empujó a 3I Atlas fuera de su camino esperado en unos 80.000 kilómetros. 80.000 kilómetros. Eso es el doble de la circunferencia de la Tierra. Asegúrate de estar suscrito, porque las implicaciones de lo que estoy a punto de explicar cambiarán tu forma de pensar sobre los objetos interestelares. La aceleración tiene dos componentes, y aquí es donde se pone realmente interesante. 1. Está siendo empujado lejos del Sol, a 100 text, Q kilómetros por día cuadrado. Esto se traduce en unos 60.000 kilómetros por mes en la dirección radial, directamente, alejándose del Sol. 2. También se está moviendo hacia un lado, perpendicular al Sol, a 60 boleros text kilómetros por día cuadrado. Eso es otros 27.000 kilómetros de desviación lateral por mes. Así que este objeto no está simplemente a la deriva en una dirección siguiendo un camino predecible. Está siendo empujado hacia afuera y de lado simultáneamente. Piensa en lo que eso significa. Las fuerzas gravitacionales naturales no crean patrones de aceleración bidimensionales como este. La gravedad tira en una dirección, hacia la masa que crea el campo gravitatorio. Si 3I Atlas estuviera siendo simplemente arrastrado por la gravedad del Sol, y quizás recibiendo un suave empuje de la presión de radiación solar, veríamos aceleración en una dirección principal. Pero estamos viendo un vector de aceleración de dos componentes, radial y transversal, hacia afuera y de lado. Ese es un patrón que esperarías de un empuje direccional, no de fuerzas pasivas, como la presión de radiación o el desgazamiento aleatorio. Ahora, antes de que alguien entre en pánico y comience a construir búnkeres, permítanme ser claro sobre algo importante. Esta aceleración no está enviando a 3I Atlas hacia la Tierra. La desviación no es suficiente para cambiar su camino hacia ningún planeta de nuestro sistema solar con una excepción: Júpiter. Se espera que 3I Atlas haga un acercamiento relativamente cercano a Júpiter en marzo de 2026. Y dada la aceleración que estamos observando, su trayectoria hacia Júpiter podría ser ligeramente diferente a la calculada originalmente. Pero, la Tierra, estamos a salvo. Esto no es un problema de defensa planetaria. Esto es un misterio científico.
Deja un comentario a continuación con tus pensamientos, porque lo que estoy a punto de explicar a continuación es donde comienza el verdadero enigma. Entonces, ¿qué es exactamente la aceleración no gravitacional? Déjame explicarlo en términos sencillos. Cuando lanzas una pelota, la gravedad la empuja hacia abajo, en un camino parabólico predecible. Puedes calcular exactamente dónde aterrizará, basándose en la velocidad inicial, el ángulo y la atracción gravitacional de la Tierra. Pero imagina que esa pelota, de repente tuviera pequeños cohetes encendiéndose a mitad del vuelo. Se desviaría del rumbo. El camino ya no coincidiría con tus cálculos gravitacionales. Eso es lo que está pasando aquí. Tracy Atlas no está siguiendo el camino que solo la gravedad del Sol crearía. Algo más lo está empujando. Para una cometa, que es como se clasifica oficialmente Tracy Atlas, la explicación natural es el desgasamiento, outgassing. Así es como funciona. Las cometas son esencialmente bolas de nieve sucias. Están hechas de hielo, roca y polvo agrupados. Cuando se acercan al Sol, la radiación solar calienta la superficie. El hielo no se derrite, se sublima, lo que significa que va directamente de sólido a gas. Ese gas escapa de la superficie y, al hacerlo, crea un empuje, como un motor de cohete natural. Esto es completamente normal para las cometas. Lo hemos observado cientos de veces. Se llama el efecto cohete o fuerza no gravitacional, y es un fenómeno bien entendido. El problema, y este es un gran problema, es la cantidad de gas que necesitaría salir de 3I Atlas para crear la aceleración que estamos observando. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El astrónomo de Harvard Avi Loeb, sí, ese Avi, Loeb, la figura controvertida que sugirió que Oumuamua podría ser artificial, hizo los cálculos. Y antes de que lo descartes como un científico marginal, déjame recordarte, está usando física básica, la que aprendes en los cursos de mecánica de pregrado. Si conoces la aceleración de un objeto y conoces su masa, puedes calcular cuánto empuje se necesita para producir esa aceleración. La segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, F, m, T dot ad OU. A partir de ahí, si asumes que el empuje proviene del gas que escapa de la superficie, puedes calcular cuánto gas debe ser expulsado para crear esa fuerza. Así que veamos los números. 3I, Atlas, pesa al menos 33,000 millones de toneladas. 33,000 millones de toneladas. Para poner eso en perspectiva, es enorme en comparación con los dos primeros objetos interestelares que hemos detectado. Es entre 1,000 y 1,000,000 de veces más masivo que Oumuamua o Borisov. Se estima que su núcleo, el centro sólido de la cometa, tiene aproximadamente 6 kilómetros de diámetro. Es un objeto sustancial. No estamos hablando de un pequeño trozo de hielo a la deriva en el espacio. Esta es una masa del tamaño de una montaña. Ahora, con esa masa y la aceleración observada, los cálculos muestran algo notable. Para crear el empuje observado a través del desgasamiento natural, a través del hielo que se sublima y el gas que escapa, 3I, Atlas, necesitaría perder al menos una sexta parte de toda su masa durante el mes, alrededor de su acercamiento más cercano al Sol. Una sexta parte de su masa. Eso es al menos 5 a 12,000 millones de toneladas de gas, siendo expulsadas en el lapso de unos 30 días. Permítanme repetir eso, porque es un número asombroso. 5 a 12,000 millones de toneladas de gas. A modo de comparación, cuando el monte St. Helens entró en erupción en 1980, una de las explosiones volcánicas más violentas de la historia moderna, expulsó alrededor de 1,000 millones de toneladas de material. 3I Atlas necesitaría expulsar de 5 a 12 veces esa cantidad, en un mes, continuamente. Ahora, aquí está la parte crítica que todos deben entender. Esa cantidad de gas no desaparece simplemente de forma invisible en el espacio. Cuando miles de millones de toneladas de gas son expulsadas de una cometa, forman lo que se llama una coma, una nube masiva y brillante alrededor del núcleo,
Esta coma dispersa la luz solar, se vuelve fluorescente por la radiación UV solar y se vuelve increíblemente brillante. Sería imposible pasarla por alto con nuestros telescopios. Estamos hablando de una nube que sería visible para los astrónomos aficionados con telescopios de jardín. Los observatorios profesionales la verían tan clara como el día. Y aquí es donde llegamos a probar la hipótesis. Entre finales de noviembre de 2025 y finales de enero de 2026, docenas de telescopios terrestres estarán observando 3I Atlas. El telescopio espacial Hubble apuntará sus instrumentos hacia él. El telescopio espacial James Webb, el observatorio más potente jamás construido, analizará su espectro con exquisito detalle. El 19 de diciembre, 3I Atlas hará su acercamiento más cercano a la Tierra. Si esa nube de gas masiva está allí, si miles de millones de toneladas de material están siendo expulsadas para crear la aceleración observada, lo vamos a ver. No hay forma de que lo perdamos. Pero, ¿qué pasa si no lo vemos? ¿Qué pasa si las observaciones muestran solo una pequeña cantidad de desgasamiento, o ninguna coma visible en absoluto? Aquí es donde la discusión científica se vuelve realmente convincente. Si no vemos una nube de gas masiva que coincida con la cantidad necesaria para crear esta aceleración, entonces la explicación natural falla. No solo se vuelve improbable, se vuelve físicamente imposible. Si no hay nube, entonces el empuje no proviene del desgasamiento. Tiene que venir de otra cosa. Algo que pueda producir aceleración direccional, sin expulsar cantidades masivas de material visible. Y cuando comienzas a enumerar los mecanismos que pueden hacer eso, la lista se vuelve muy corta y muy incómoda para la ciencia convencional. Si encuentras esto tan fascinante como yo, comparte este video con alguien que necesite verlo. Porque lo que viene a continuación va a desafiar algunas suposiciones fundamentales. La cuestión es que hemos visto este patrón exacto antes. Con Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, que pasó por nuestro sistema solar en 2017, también mostró aceleración no gravitacional. Estaba acelerando lejos del Sol, de una manera que solo la gravedad no podía explicar. Los científicos buscaron desgasamiento. Apuntaron todos los telescopios disponibles hacia él, incluidos el increíblemente sensible Telescopio Espacial Spitzer. No encontraron nada. Ninguna coma visible. Ninguna cola de polvo. Ninguna emisión de gas detectable por ningún instrumento. Los científicos terminaron llamándolo un cometa oscuro, lo cual es básicamente un oxímoron. La característica definitoria de una cometa es su cola de gas y polvo. Una cometa sin cola es como llamar a algo un océano seco o un fuego frío. Es una contradicción en los términos. Pero tenían que llamarlo algo, porque estaba claramente acelerando, y claramente no mostraba el desgasamiento esperado. Ahora, 3I Atlas nos está mostrando algo potencialmente incluso más extraño que Oumuamua. Está mostrando dos comportamientos extraños adicionales, que hacen que la explicación natural sea aún más difícil de aceptar. Primero, está el problema del brillo. A medida que 3I Atlas se acercaba al Sol, su brillo aumentó siguiendo una ley de potencia con un exponente de menos 7,5. 7.5 dólares. Para las personas que no hablan matemáticas, esto es lo que significa en lenguaje sencillo. Las cometas normales se vuelven más brillantes a medida que se acercan al Sol, siguiendo una ley de potencia con un exponente de aproximadamente menos 2 a menos 3. 2 dólares a menos 3 dólares. Eso significa que si cortas la distancia al Sol a la mitad, la cometa se vuelve aproximadamente de 4 a 8 veces más brillante. Eso es predecible, entendido, y coincide con lo que observamos con las cometas del sistema solar. 3I Atlas se está volviendo brillante mucho más rápido que cualquier cometa normal. Está aumentando a más del doble de la tasa que esperaríamos. Con un exponente de 7.5 dólares, cortar la distancia a la mitad lo hace aproximadamente 180 veces más brillante, en lugar de solo 4 a 8 veces. Esto no tiene precedentes. Ninguna cometa que hayamos estudiado, y hemos estudiado cientos, muestra este tipo de aumento de brillo. Segundo, y esta es quizás la anomalía más visualmente sorprendente,
3i. Atlas es azul. No solo ligeramente teñido de azul, está apareciendo más azul que el Sol mismo, en su acercamiento más cercano. Esto es extremadamente extraño por múltiples razones. Primero, el polvo naturalmente hace que las cosas se vean más rojas, no más azules. Cuando miras un atardecer, es rojo porque la luz solar se está dispersando en las partículas de polvo de la atmósfera. El polvo absorbe la luz azul y dispersa la luz roja. Si 3i Atlas fuera una cometa normal que produce polvo, esperaríamos que se viera rojizo, o al menos, de color neutro. Segundo, la temperatura de la superficie de 3i Atlas debería ser unas 20 veces más fría que la superficie del Sol. La superficie del Sol está a unos 5.800 text Kelvin. 3i Atlas, incluso en el perihelio, debería estar a lo sumo a unos pocos cientos de grados Kelvin. Las superficies frías no brillan en azul, brillan en rojo o infrarrojo. Piensa en calentar metal. Cuando está frío, está oscuro. Caliéntalo un poco, brilla en rojo. Caliéntalo más, brilla en naranja, luego amarillo, luego blanco, luego azul. El brillo azul significa alta temperatura. Entonces, ¿por qué 3i Atlas brilla en azul cuando debería estar relativamente frío? Las explicaciones naturales involucran gases ionizados. Cuando las moléculas de gas son golpeadas por una intensa radiación UV solar, pueden ionizarse. Pierden electrones y se convierten en partículas cargadas. Estos gases ionizados pueden emitir luz a longitudes de onda específicas, creando colores que no corresponden a la temperatura. Los iones de dióxido de carbono, por ejemplo, pueden producir emisiones azules. Así que es posible, teóricamente posible, que 3i Atlas tenga una cantidad inusualmente alta de dióxido de carbono sublimando de su superficie, y ese blue text code $2 esté siendo ionizado por la radiación solar, produciendo el brillo azul. Eso es posible. Pero requeriría una composición muy específica, una geometría de emisión de gas muy específica, y condiciones de iluminación solar muy específicas. No es imposible. Pero está añadiendo otra capa de explicaciones, tiene que ser justo así, además de todas las demás anomalías. Ahora, es importante entender lo que realmente se está debatiendo aquí. Científicos como Avi Loeb no están declarando que 3i Atlas sea definitivamente tecnología alienígena. No están diciendo que esto sea una sonda o que sea artificial con certeza. Lo que están diciendo es más matizado y más importante. El argumento es sobre la metodología científica. Cuando tienes datos que no encajan con tus teorías, no puedes simplemente descartar los datos. No puedes decir, bueno, debe ser desgasamiento, aunque no podamos ver el gas, porque ¿qué más podría ser? Tienes que tomar los datos en serio y explorar todas las explicaciones posibles, incluso las incómodas. Loeb dio un ejemplo de un almuerzo en Harvard, donde estaba hablando con jóvenes astrofísicos sobre algo llamado la tensión de Hubble. Ese es un nombre técnico para un problema real en cosmología. Diferentes formas de medir qué tan rápido se está expandiendo el universo dan respuestas diferentes. Cuando mides la tasa de expansión usando supernovas distantes, obtienes un número. Cuando lo mides usando la radiación de fondo de microondas cósmico, obtienes un número diferente. Los dos métodos deberían coincidir. No lo hacen. Algunos científicos decían que los datos debían estar equivocados, porque no podían explicar la discrepancia con la teoría actual. Loeb les dijo que eso es ciencia terrible. No puedes decir que los datos están equivocados, solo porque no tienes una teoría que los encaje. Los datos son lo que son. Si tu teoría no explica los datos, necesitas una teoría mejor, no una excusa para ignorar las mediciones. Y esa es exactamente la situación en la que nos encontramos con 3i Atlas. Tenemos mediciones. Mediciones reales, verificadas y certificadas por la NASA, que muestran una aceleración que no coincide con las predicciones gravitacionales.
Tenemos observaciones que muestran aumentos de brillo inusuales, coloración azul, y comportamiento que no encaja con los modelos estándar de cometas. Podemos asumir que todo es explicable por procesos naturales que simplemente aún no hemos modelado correctamente, y esperar mejores observaciones para confirmar la explicación convencional. O podemos reconocer que los datos son lo suficientemente extraños como para que debamos considerar seriamente hipótesis alternativas, incluidas las explicaciones tecnológicas, y diseñar observaciones específicamente para probar esas hipótesis. La primera opción es la elección cómoda. Es la que no crea problemas ni invita al ridículo. La segunda opción es la elección científica. Es la que sigue la evidencia donde quiera que conduzca. Aquí está lo que vamos a descubrir en las próximas semanas. Si 3I Atlas muestra una coma masiva y brillante, con miles de millones de toneladas de gas saliendo de ella, entonces genial. La explicación natural se mantiene. Es solo una cometa extraña, con una composición inusual, y aprenderemos algo nuevo sobre los objetos interestelares. Pero si no vemos esa coma, si las observaciones muestran solo un desgasamiento mínimo, que no puede explicar la aceleración, entonces tenemos un problema. Entonces nos queda un objeto que está acelerando, sin medios visibles de propulsión. Un objeto que brilla en azul, cuando debería brillar en rojo. Un objeto que se está volviendo brillante, mucho más rápido de lo que cualquier cometa debería. Un objeto que exhibe una aceleración de dos componentes, radial y transversal, en un patrón que se parece más a una maniobra controlada que a un desgasamiento aleatorio. En ese momento, la hipótesis tecnológica deja de ser una especulación marginal y se convierte en una posibilidad científica legítima que merece una investigación seria. Y aquí está la parte realmente interesante. Tenemos las herramientas para investigar esto correctamente. El telescopio espacial, James Webb, puede analizar la composición química con detalles exquisitos. Si hay proporciones isotópicas inusuales, o elementos que no coinciden con la formación natural de cometas, lo veremos. Los radiotelescopios pueden escuchar cualquier emisión electromagnética. Si hay alguna señal, alguna modulación, algún patrón, lo detectaremos. La nave espacial Juno estará cerca de Júpiter cuando 3I Atlas haga su acercamiento en marzo de 2026. Juno tiene instrumentos que pueden detectar actividad electromagnética. No estamos indefensos aquí. No estamos simplemente especulando en la oscuridad. Tenemos la capacidad de recopilar los datos necesarios para distinguir entre explicaciones naturales y artificiales. La pregunta es, ¿tenemos el coraje de mirar? ¿Tenemos la integridad científica para seguir los datos incluso si nos llevan a conclusiones incómodas? ¿O vamos a hacer lo que estaban haciendo los colegas de Loeb en ese almuerzo de Harvard, descartando datos que no podemos explicar porque no encajan en nuestra cómoda visión del mundo? Quiero ser claro sobre algo. No estoy diciendo que 3I Atlas sea definitivamente artificial. No estoy afirmando que los extraterrestres nos estén visitando. Lo que estoy diciendo es que los datos son genuinamente anómalos. El comportamiento no encaja en los modelos estándar. Y cuando eso sucede, nos debemos a nosotros mismos, a la ciencia, a la humanidad, investigar a fondo en lugar de descartarlo con explicaciones superficiales. La historia está llena de ejemplos en los que los científicos descartaron datos anómalos porque no encajaban en las teorías existentes. La deriva continental fue descartada durante décadas porque los geólogos no podían explicar cómo los continentes podían moverse. Los meteoritos fueron descartados como imposibles porque las piedras no caen del cielo. El rayo globular fue considerado folclore hasta que tuvimos suficiente documentación para tomarlo en serio. La lección de la historia es clara. Cuando tienes buenos datos que muestran algo inesperado, presta atención. No lo descartes. Investiga. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Observamos. Analizamos. El 19 de diciembre va a ser crítico. Es cuando 3I Atlas hace su acercamiento más cercano a la Tierra,
y cuando tendremos nuestra mejor oportunidad de observarlo en detalle. Si vemos una coma masiva, el misterio está en gran parte resuelto. Cometa inusual, pero sigue siendo una cometa. Si no la vemos, si la aceleración continúa, sin el desgazamiento correspondiente, entonces estamos en un territorio completamente nuevo. Entonces, necesitaremos considerar seriamente que estamos viendo algo que desafía nuestras suposiciones sobre lo que es posible en la naturaleza. Y ese sería el descubrimiento científico más emocionante en generaciones. Si encontraste este análisis convincente, dale un fuerte me gusta y suscríbete para recibir actualizaciones a medida que esta historia se desarrolle. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que 3i Atlas es solo una cometa extraña? ¿O hay algo más sucediendo? Comparte este video con alguien que esté fascinado por los misterios cósmicos. Porque ahora mismo, estamos viviendo uno de los eventos astronómicos más interesantes de la historia moderna. Un visitante interestelar se está comportando de maneras que no podemos explicar completamente. Tenemos las herramientas para investigarlo correctamente. Y en las próximas semanas, vamos a obtener respuestas. Ya sea que esas respuestas encajen cómodamente en nuestra visión del mundo existente, o nos obliguen a expandir nuestra comprensión de lo que es posible. Eso es lo que hace que esto sea tan emocionante. El universo nos está hablando a través de este objeto. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.